Buenas tardes, niños, ¿cómo están? El día de hoy nos toca matemáticas y vamos a trabajar una nueva lección que lleva por título ángulos. Un ángulo es la unión de dos líneas. Si se fijan aquí tengo dos palitos de picolé y esta significa una línea y esta significa otra línea, y unidas aquí en un punto. Fíjense, ese negrito, ese huequito, yo lo he hecho el punto. Unidos en un punto. A esta esquina de aquí se llama vértice. Ya, a esta esquina que va por fuera, digamos, ¿no? Se llama vértice. Y a esta abertura que se forma aquí, a esa abertura, si se fijan, yo lo abro y lo cierro, ¿no es? Ya. A esa abertura se llama ángulo. Y el día de hoy vamos a conocer tres ángulos o tres nombres de ángulo, ¿ya? Si yo lo tengo, mi ángulo así, una línea horizontal así echadita y una línea así paradita, se llama ángulo recto. Ángulo recto. ¿Ya? Y si me voy para adentro, fíjense, un poquito que ya yo me vaya para adentro, se llama ángulo agudo. Entonces, ese es agudo, ese es agudo, 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 agudo. Un poquito de abertura que tenga se llama ángulo agudo, hasta llegar un poquito antes del ángulo recto. Hasta ahí es agudo. Si ya esto está bien recto aquí, se llama ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Los ángulos se miden en grados. Cuando nuestro ángulo lo abrimos más de 90 grados, es decir, 91, 92, más de 90 grados, hasta casi que sea una línea recta, esto se llama ángulo obtuso. Obtuso. ¿Ya? Y si llegara ya a estar bien recto, 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 se llama ángulo llano. Ángulo llano. Cuando ya está bien recto así. Un ángulo llano es un ángulo, pareciera una sola línea recta, pero no es una sola línea, son dos que están unidas, que tienen un punto de unión, ya. Entonces repasemos. Ángulo 90 grados o ángulo recto. Cuando va para adentro se llama agudo. Yo le digo, fórmeme un ángulo agudo y ustedes me pueden hacer así, así, así. Un ángulo recto, todos, este echadito y el otro bien paradito. Y obtuso es cuando pasa de 90 grados. Hasta un poquito antes de llegar al ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Entonces les voy a dibujar aquí los ángulos. Un ángulo hemos dicho que es la unión de dos líneas. Una línea, la voy a hacer con otro color para que veamos que son dos líneas. Y dos líneas. A esta unión que unen aquí se llama vértice, ya lo hemos aprendido. Y a esta abertura que se forma aquí, ahí a esa abertura se llama ángulo. Y este es un ángulo recto. Le vamos a poner aquí el nombre, ángulo recto. Y un ángulo recto siempre mide 90 grados. Fíjense, esto es nuevo para nosotros, para ustedes. Ahí estamos aprendiendo grados. Es un ángulo recto.
Ahora, vamos a formar un ángulo agudo. ¿Ya? También puede ser para el otro lado, ¿ya? No tiene nada que ver que lo haga para un lado. Por ejemplo, este puede ser un ángulo agudo, lo hago para el otro lado, lo hago así. A esta unión, a este punto donde se encuentran las dos líneas, se llama vértice. Pero a esta abertura que se forma, se llama ángulo. Los ángulos en los textos normalmente se representan así, con una cosita así. Los ángulos, pero se leen en grados. Los ángulos, estos son ángulos agudos. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Es decir, pueden medir 89, 88 hasta 1 grado, ¿no? Y los ángulos obtusos, fíjense, aquí tengo un ángulo obtuso, esta será una línea. Y con azul la voy a hacer la otra para que veamos. Este será un ángulo obtuso. Tiene mayor abertura. Los ángulos obtusos, aquí le vamos a poner obtuso, miden más de 90 grados. No se van a olvidar que eso es lo que estamos aprendiendo hoy día. Más de 90 grados. Más de 90 grados. Ya. Y aprendimos un último que se llamaba ángulo llano. Lo vamos a hacer con dos colores para que ustedes vean que son dos líneas, para que no piensen que es una. Y normalmente se le hace un punto aquí para que se vea la unión. Cuando el ángulo está bien abierto se llama ángulo llano. Le vamos a poner el nombre ahí, ángulo llano. Y un ángulo llano mide siempre 180 grados. Es igual que este, que siempre mide 90 grados el ángulo recto. ¿Ya? Ángulo agudo mide menos de 90 grados. Y ángulo obtuso mide más de 90 grados. Hasta la próxima clase, niños.